Jesús era una persona de oración y se tomó el tiempo para enseñarles a orar a sus discípulos, sobre todo el por qué orar y el cómo orar. De diversas maneras les inculcó que hiciesen una oración auténtica, que los llevase a la escucha de Dios y a la comunión con Él. En particular, les hizo un llamado de atención sobre el evitar orar delante de la gente con el fin de hacerse ver o aprobar para recibir mejor calificación en la vida espiritual, haciendo, a la larga de la oración, una pantomima. También les pidió que no hiciesen presión sobre Dios, como ocurre con esas oraciones ansiosas que repiten y repiten lo mismo. Jesús les enseñó a ser esenciales, sintéticos, a no hablar mucho, a evitar la multiplicación de las palabras, para que no se pareciesen a los paganos de aquel tiempo, que creían que hablando y hablando, repitiendo las peticiones, serían más escuchados. Por eso Jesús comienza este pasaje del Evangelio que leemos hoy y que está en Mateo, en el capítulo 6, versículos 7 al 15, comienza con estas palabras. Al orar, no empleen muchas palabras, como hacen los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no sean como ellos, porque bien sabe el Padre de ustedes de qué tienen necesidad antes de que se lo pidan. El Padre sabe de qué tienen necesidad antes de que se lo pidan. Los paganos eran los que oraban con palabrería, como ya lo había señalado el gran escritor romano Lucrecio, que vivió el siglo anterior a Cristo, poeta y filósofo de la corriente epicúrea. Él decía, la oración hecha palabras multiplicadas simplemente cansa a los dioses. Y podríamos agregar de nuestra parte, más todavía, en esta oración pagana se oraba para poner a Dios de nuestra parte, no para dejarnos convertir hacia el lado de Dios. Se oraba para poner, para poner a Dios en contra de nuestros propios enemigos, no para reconciliarnos con ellos. Se oraba con la pretensión de que se nos diera todo lo que pedimos, no para escuchar lo que Dios nos pide. En cambio, la oración elevada al Dios vivo y verdadero por parte de un hebreo o un cristiano auténtico es diferente. Es ante todo escucha de la palabra de Dios, de su voz silenciosa en el corazón. Un creyente se presenta ante Dios dejando descansar en él como un niño su propio corazón. Lo hace con confianza y con sencillez, buscando ante todo escuchar, como lo hace un hijo con su papito, o también con la confianza con la que un pequeñito le habla a su mamita. Se ora, en primer lugar, para abrir el corazón, acogiendo lo que Dios quiere, no para torcer su voluntad y llevar a Dios a hacer lo que uno quiere. Y para educar en esta oración auténtica, Jesús entrega un esquema de oración. Jesús les pide a sus discípulos una oración sencilla, esencial, que llega a convertirse incluso en una única oración, la del Padre Nuestro. De esta oración del Padre Nuestro tenemos evidencia en dos evangelios, en Lucas y en Mateo. Y esta oración se convirtió, ya desde los orígenes del cristianismo, en la oración de la iglesia,
la oración distintiva de los discípulos de Jesús, como lo refleja muy bien un escrito posterior al Nuevo Testamento, pero ya de finales del siglo primero, es muy antiguo, y comienzos del siglo segundo, que se llama la Didache, donde ya está registrada esta oración del Padre Nuestro en esta educación catequética, como la oración de los cristianos. Por cierto, una oración muy parecida, casi las mismas palabras, de la versión de Mateo que estamos leyendo en esta ocasión. Y el Padre Nuestro fue tan ponderado que los padres de la Iglesia llegaron a llamarlo el compendio de todo el Evangelio. ¿Y esto por qué? Porque es una oración que ante todo nos pide el dirigirnos a Dios con el nombre confidencial de Padre, reconociéndonos ya desde ese instante como hijos suyos. Hijos de un Dios que sabe de abrazos y de hogar. Hijos de un Dios afectuoso, cercano, cálido, del que nos reconocemos, del que nos sabemos generados y de quien recibimos las pocas cosas realmente indispensables para vivir bien. Padre, le hablamos con la lengua de los niños, no con la de los intelectuales. Le hablamos con el dialecto del corazón, no con la retórica de los sabios. Y enseguida, a la invocación Padre, le agregamos el pronombre nuestro. Un nuestro que sabe a familia, que nos hace sentir, en cuanto hacemos la oración, que todos somos hermanos y hermanas unos de otros. La dimensión comunitaria del estar juntos, del compartir y del amor fraterno son esenciales para que podamos conversar con Dios y llamarlo Padre con absoluta confianza y sinceridad. El espacio más adecuado para la oración es el ámbito de la comunidad, porque es la familia que sabe decir nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, que habitas más allá de lo que vemos, que habitas en la profundidad inagotable, que es la profundidad del universo, pero que es también la profundidad de nuestro corazón en el que quieres habitar. A partir de aquí, Jesús enumera invocaciones precisas, por medio de las cuales entramos en sintonía con lo que Dios quiere de nosotros. Dirigiéndonos a este Padre, lo primero que le pedimos es a Él mismo, no las cosas de Dios, sino pedimos a Dios. Y por eso repetimos 3 veces tu nombre, tu reino, tu voluntad. Santificado sea tu nombre, que sea manifestado tu nombre, que tu nombre sea conocido, que se manifieste, que no quede enigmático, que la gente que te busca te encuentre entreviendo la belleza de tu misterio, pero que sea conocido en cuanto posible por todos, pero también respetado y amado. Y entonces que el amor sea santificado sobre toda la tierra, que el amor santifique y transforme esta historia tan plagada de ídolos feroces e indiferentes. En consecuencia, frente al conocimiento de tu nombre, solo queda la invocación de tu reino. Venga a nosotros tu reino. Este reino en el que los pobres son príncipes y en el que los niños entran de primeros. Padre, ven ahora y en este mundo, ven a establecer tu reinado. Reina sobre nosotros, instaura tu reinado sobre la humanidad y así será cumplida tu voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que se lleve a cabo tu querer, que es siempre lo mejor para estas criaturas tuyas, las celestes y las terrestres.
ese deseo tuyo que es siempre amor gratuito por estos hijos que tú mismo has creado. Un amor que no debiéramos merecer, porque es el amor de un papá por sus hijos. Hágase tu voluntad. Este hágase no es una rendición casi fatalista ante las decisiones implacables del cielo, no. Es más bien una ardiente solicitud de ayuda, en una eficaz colaboración, sabiendo que solo Él y solo Él es quien puede realizar eficazmente en nosotros su beneplácito. Y hasta aquí la primera parte. Orar para que el reino venga, para que se cumpla su voluntad en nosotros, para que todos nuestros sentidos estén a disposición de esta realización de lo que Dios quiere y que sabemos que es siempre amor. En la segunda parte, pedimos por nuestra vida cotidiana, esta vida que tratamos de vivir como hermanos, y por eso continuamos la oración pasando del tú al nosotros. Pasamos al plural comunitario. Danos, el nosotros, danos hoy el pan que hace vivir, el pan que necesitamos cada día como esencial para la vida. Tenemos necesidad del pan y es siempre un don de Dios. Si bien tenemos que sacarlo de la tierra a través del cultivo y del trabajo que se requiere luego para hacer de la harina un pan. Y resuena siempre el nuestro. Danos un pan que sea nuestro y no solo mío. Un pan que sea compartido entonces. Porque si uno está saciado y otro muere de hambre, ese no es tu pan. Y luego traemos a la oración las relaciones heridas. Hay otro pan que necesita el corazón, el del perdón. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Arranca y manda lejos del corazón la espina dolorosa de nuestros pecados. Abraza nuestra fragilidad y nosotros como tú abrazaremos la imperfección de todos. Pedimos perdón por nuestras faltas, por el mal que hemos hecho, pero a condición de que seamos capaces de perdonar el mal que le hayamos hecho a otros. De forma absoluta, se requiere el someter el perdón de parte de Dios a la condición de perdonar nosotros a los que nos han hecho daño. El perdón fraterno requiere ser renovado y por eso debe ser siempre pedido. Para eso necesitamos de la libertad del mal, de esa fuerza potente que nos lleva a pecar y que está siempre ahí, presente, merodeando. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. No nos dejes solos salmodiando nuestros miedos. No, porque siempre estaremos tentados. Porque las insidias del mal no dan tregua en el combate espiritual. Presérvanos del maligno, que trata de seducirnos para que aceptemos su tentación y hagamos el mal. No, tú no quieres que hagamos el mal, sino que luchemos contra él y que gocemos de libertad para hacer el bien. Y en esta lucha tú, oh Padre, nunca nos abandonas. Entonces líbranos, tómanos de la mano y sácanos del fango del mal, de todo lo que pesa en el corazón, de lo que lo envejece y entontece. Tú que nos amas tanto como Padre, muéstranos que amar es defender toda vida de la muerte, de todo tipo de muerte. En fin, terminemos. Si orar es como acercar la boca al manantial,
a la fuente, nada mejor que volver a esta fuente que es la paternidad divina, porque Padre es la palabra de todo inicio, es el nombre de la vida. Y esto es lo que experimentamos en el Padre Nuestro, cuando no se queda en la sola recitación, sino cuando se deja que cada palabra agite el corazón. En la práctica, la oración del Señor pide poco, solo lo esencial. Y esto debería ser suficiente para vivir como personas, pero sobre todo como discípulos de Jesús en nuestro camino hacia la plena realización del reino de Dios. Con frecuencia repetimos el Padre Nuestro, ¿no es verdad? Lo importante es que a lo largo del día, de cada día, se vaya convirtiendo como en nuestra respiración, en nuestro aliento profundo, sobre todo en este tiempo de Cuaresma en el que cultivamos con mayor intensidad una vida más cualificada de oración.